Ay, mijas, imagínense despertarse un día y descubrir que el hombre que juraba amarte te vendió como si fueras un pedazo de carne. Yo, María Luisa, a mis 65 años, les voy a contar mi vida, llena de lágrimas, traiciones y, al final, una venganza dulce que me hizo fuerte. Si están solas en la noche, agarren su cafecito, porque esto las va a dejar con la boca abierta. ¿De dónde me escuchan? ¿De Guadalajara, Ciudad de México o algún ranchito como el mío en Jalisco? Coméntenme abajo y suscríbanse para más historias que les toquen el alma. No se arrepentirán. Mi nombre es María Luisa y nací en 1960 en un pueblito chiquito de Jalisco, donde el sol quema la tierra y la gente se rompe el lomo trabajando para apenas sobrevivir. Mi familia era pobre de solemnidad. Mis papás, Pedro y Rosa, luchaban con 8 hijos, yo la cuarta, todos amontonados en una casita de adobe con piso de tierra batida. No había luz eléctrica, ni agua corriente, ni nada de lo que hoy en día hasta los más humildes tienen. El pozo estaba a 100 metros, y desde chiquita me tocaba cargar latas de agua en la cabeza, con las manos ya callosas antes de cumplir 10 años. Mija, la vida es dura, pero Dios nos da fuerzas, me decía mi mamá mientras lavaba ropa ajena en el río con la espalda doblada de tanto frotar. Éramos 9 bocas para alimentar y muchas noches cenábamos solo agua con piloncillo, que mi mamá llamaba ayuno para el alma. Ayuno una chingada. Era hambre pura, pero ella inventaba eso para que no nos enojáramos con el Señor. Mis hermanos y yo éramos todos morenitos, con cabello negro y ojos cafés, como mi mamá, que tenía sangre indígena fuerte. Pero yo salí diferente, con ojos verdes que brillaban como esmeraldas y piel clara, herencia de algún abuelo español que vino en tiempos de la colonia. Eres como una flor en el desierto, mija, me decían en el pueblo, pero ser bonita en un lugar así era más maldición que bendición. Las miradas de los hombres me seguían desde niña, y mi papá siempre me advertía: no te confíes, Luisa, la belleza atrae abejas y avispas por igual. Empecé a trabajar a los 8 años, ayudando a mi mamá con la lavandería. Cargaba bultos de ropa sucia que pesaban más que yo, los extendía en el sol ardiente, planchaba con hierro de carbón que me quemaba las manos. Mis deditos se llenaron de ampollas antes de saber atarme los zapatos sola. ¿Escuela? Ni pensarlo. Solo fui un par de años, lo suficiente para reconocer mi nombre, pero nada más. ¿Para qué quieres letras si vas a ser esposa y madre?, me decía mi papá, curvado por el trabajo en las tierras del patrón. A los 14 años, mis papás arreglaron mi matrimonio con Tomás, un viudo de 40 que tenía una ranchita pequeña y necesitaba mano para la casa. Era feo como el pecado, con dientes amarillos y aliento a mezcal, pero tenía 5 hijos del matrimonio anterior, todos ya grandes y casados. Es un buen partido, mija, no pasarás hambre, me aseguró mi mamá, aunque yo ni sabía qué era ser casada. La boda fue en jueves por la mañana, sin fiesta, sin vestido blanco, solo la bendición del padre en la iglesita del pueblo. Esa noche, Tomás me llevó al cuarto, como si fuera un saco de maíz. No explicó nada. No hubo caricias, solo dolor y sangre. «Calla, mujer, es lo que toca», gruñó mientras yo lloraba en silencio. Dolió como si me partieran en dos, y él ni se inmutó. Lo único bueno era que en su casa no faltaba comida. Arroz, frijoles, tortilla fresca, hasta carne en Navidad. Pero Tomás era un animal. Me pegaba si la sopa estaba fría, si la ropa no estaba impecable, si solo por capricho. «No vales ni para limpiar el suelo que pisaba mi difunta», me gritaba, antes de soltarme un trancazo que me dejaba moretones en los brazos. Un año entero de golpes, trabajo como mula y humillaciones constantes. «Dios, llévatelo», rezaba yo en secreto cada noche.
Y Dios oyó, mijas. Una fiebre le dio fuerte. En 10 días estaba bajo tierra. Fingí llorar en el entierro, con el velo negro cubriéndome la cara, pero por dentro bailaba de alivio. A los 15 años era viuda y libre, o eso creía. Los hijos de Tomás llegaron como buitres a dividir la herencia. Fuera de aquí, intrusa, no tienes derecho a nada. Me echaron esa misma semana. Salí con lo puesto, una mano adelante y otra atrás, de vuelta a la choza de mis papás, más pobre que nunca. Nadie pensó en derechos, ni yo ni mi familia. En esos tiempos, las mujeres no preguntábamos, solo obedecíamos. Fue ahí, de regreso en casa, cuando el destino me tendió la mano, o eso pensé. El patrón de la región era don Alejandro, un viejo de 52 años que poseía la mitad del valle y la otra mitad también, solo que nadie lo decía en voz alta. Casado con doña Carmen desde hacía 30 años, tenía 8 hijos legítimos, 6 varones y 2 mujeres. Era dueño de tierras infinitas, del banco, del registro civil, hasta del delegado y el alcalde. Todos comían de su mano. Mi papá trabajaba en sus campos desde niño, como su padre antes, una cadena de sumisos que nacían para servir. Don Alejandro pagaba una miseria, pero era trabajo seguro, y en Jalisco no había opciones. Todo el mundo sabía que era violento, mandaba azotar a trabajadores que se quejaban, expulsaba familias enteras por una mirada torcida. Tenía fama de tener amantes por todo el valle, y quien chismeaba terminaba con problemas. 2 familias habían ardido en sus chozas años atrás. Nadie probó nada, pero todos susurraban su nombre. El poder es así, mija, me decía mi mamá. Los que lo tienen hacen lo que quieren, y los que no, callan y dan gracias por vivir. En enero de 1975 llegó la noticia de que Miguel, el hijo mayor de don Alejandro, volvía de la capital tras terminar sus estudios de abogacía. Tenía 22 años, alto, moreno, con ojos claros como agua de manantial. Decían que era diferente del padre, más culto, con ideas modernas sobre tratar a la gente. Yo estaba llevando ropa lavada a la hacienda grande cuando lo vi por primera vez. Dios mío, qué hombre. Vestía camisa de seda, que valía más que un año de salario de mi familia, hablaba con acento citadino, palabras elegantes que yo nunca había oído. Me vio cargando el bulto y se acercó. ¿Qué hace una muchachita tan joven con tanto peso? Me quedé muda, con el corazón latiendo como tambor. Nadie me había hablado así, como si valiera algo. Trabajo para mi familia, señor, balbuceé. Él sonrió, y sentí un calor que subía del estómago al pecho. Era amor, deseo, perdición, todo junto. Después de ese encuentro, inventaba excusas para ir más seguido a la hacienda. Mi mamá extrañaba que quisiera trabajar tanto, pero yo siempre daba una justificación tonta. La verdad era que anhelaba ver a Miguel de nuevo, y lo veía. Él también me buscaba. Me ayudaba con las cargas, preguntaba si estaba bien, conversábamos. Me contaba de la capital, de libros que leía, de un mundo donde las mujeres estudiaban y elegían. «Tienes ojos muy bonitos, María Luisa», me dijo un día cerca del río. Me puse roja como jitomate. Nadie me había dicho algo así con respeto. Ese día pasó. Un beso robado que me hizo temblar y yo lo devolví. Dios me perdone, pero era inevitable. Nos encontrábamos en secreto, en el maizal, detrás de la iglesia, en una casita abandonada. Él llegaba a caballo, yo a pie, descalza para no hacer ruido. Al principio eran besos, luego caricias suaves. Miguel siempre preguntaba, ¿estás bien? ¿Quieres parar? ¿Qué diferencia con Tomás, que me usaba como trapo? Con Miguel, cuando finalmente nos entregamos, fue tierno, paciente, me explicó todo. Por primera vez entendí que el amor entre hombre y mujer podía ser placer, no solo dolor. Un día te saco de aquí, Luisa, juraba. Viviremos en la ciudad donde nadie juzgue.
Yo creía, ciega como una tonta. Te amo más que a nada, me susurraba al oído, y yo respondía, yo también, Miguel, hasta el último pelo. Por 8 meses viví en el cielo y el infierno. Cielo con él, infierno lejos. Nuestros encuentros eran al atardecer, cuando terminaba su trabajo en la hacienda. Me hablaba de libertad, de casarnos por amor, no por obligación. En la capital, la gente se casa por gusto, no por conveniencia, decía. Yo cerraba los ojos e imaginaba nuestra casa, hijos libres, una vida sin miedo. Pero el pueblo es chiquito, las lenguas largas. Las chismosas empezaron. Una vecina me vio volver tarde, otra notó que andaba más arreglada. Mi papá sospechó. Mija, ¿andas en algo que no debes? Negué, pero él vigilaba. Si haces una tontería, todos pagamos. Don Alejandro no perdona, me advirtió una noche. Miguel también cambiaba, más nervioso, apurado en los encuentros. Mi padre no puede saber, sería el fin, decía. Yo preguntaba, ¿por qué? Eres su hijo, tienes derecho a elegir. No lo conoces, es capaz de todo por control. Cada beso podía ser el último, y lo sabíamos. Aprovechábamos cada minuto, cada caricia. Era felicidad pura, pero con miedo constante. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Mi periodo no llegó, náuseas por las mañanas. Se lo dije a Miguel en nuestro escondite, emocionada. Vamos a ser papás. Él palideció. No puede ser, mi padre me mata. Prometió arreglarlo, pero desapareció días después. Lloré sola, tocándome la panza, preguntándome qué haría. Justo cuando pensaba que todo se acababa, llegaron los hombres del patrón a mi casa, y ahí empezó mi infierno real. Los capangas irrumpieron como perros rabiosos, montados en caballos sudorosos que pateaban el polvo del terreiro. Eran 2 hombres grandotes, con caras marcadas por el sol y el odio, pistolas al cinto y sombreros calados hasta los ojos. Don Alejandro quiere verte, viuda, gruñó el más alto, bajando de un salto y agarrándome del brazo sin miramientos. Mi familia se congeló. Mis hermanos chicos se escondieron detrás de mi mamá, que empezó a santiguarse murmurando oraciones bajito, y mi papá, con la espalda encorvada por años de yugo, solo bajó la cabeza. No hagan nada, por Dios, les supliqué con la voz quebrada, mientras me arrastraban hacia el caballo. El corazón me latía desbocado, la panza revuelta por el secreto que cargaba dentro. Monté en la garupa de uno de ellos, aferrándome a su camisa apestosa a humo y sudor, y partimos al galope hacia la hacienda grande, dejando atrás las miradas aterrorizadas de los míos. La hacienda de don Alejandro era un palacio comparado con nuestra miseria, muros altos de piedra, portones de hierro forjado, luces eléctricas que iluminaban el patio como si fuera de día, y hasta un pozo con bomba que sacaba agua sin esfuerzo. Me bajaron a empujones en la sala principal, donde el aire olía a tabaco caro y licor importado. Ahí estaba él, sentado en un sillón de cuero, como un rey en su trono, con bigote gris y ojos fríos que te atravesaban el alma. Tenía 55 años, pero parecía más viejo por la crueldad que le arrugaba la cara. Doña Carmen, su esposa, no se veía por ningún lado. Decían que vivía en la capital para no ver las porquerías que hacía su marido. Siéntate, muchachita, ordenó con voz ronca, señalando una silla frente a él. Obedecí, temblando, con las manos sobre la falda raída. Mi hijo Miguel me contó todo sobre ti. Empezó, sonriendo como un coyote antes de morder. Dice que eres una cosita linda, con ojos que hipnotizan, pero también que se cansó de jugar contigo. Me dio tu dirección y me pidió que te cuidara para que no anduvieras suelta causando problemas. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Miguel? ¿Me vendió? Balbuceé, las lágrimas quemándome las mejillas.
Don Alejandro soltó una carcajada que retumbó en las paredes. Claro, mijita, los hombres como nosotros no nos enredamos con pobrecitas como tú. Él se va a la capital a casarse con una de alcurnia y tú serás mi diversión privada. Si no obedeces, tu familia termina como esas chozas que ardieron hace años. ¿Entiendes? 2 familias ya pagaron por cruzarse en mi camino. El mundo se me vino abajo. Miguel, el que juraba amor eterno, me había entregado como un paquete usado. Me encerró en una casita apartada al fondo de la hacienda, con rejas en las ventanas y puerta con candado. Aquí vivirás y harás lo que yo diga. Me espetó esa primera noche, empujándome al cuarto. No hubo palabras suaves, ni caricias. Fue brutal, como si yo fuera un animal en el corral. Olía a cachaza rancia. Sus manos ásperas me magullaban la piel, y yo solo cerraba los ojos, pensando en el bebé que crecía dentro. Dios, ayúdame. Susurraba en la oscuridad después de que se iba, dejando el candado echado. Venía 3 veces por semana, lunes, miércoles y sábados, siempre al anochecer, con la misma rutina degradante. Llegaba, me usaba sin piedad y se marchaba ajustándose el cinturón. Recuerda, una palabra fuera de lugar y tu casita arde con todos adentro. Amenazaba cada vez. Los meses se volvieron eternos. Mi panza crecía y el secreto me carcomía. Cuando se lo dije a don Alejandro, solo sonrió. Bueno, un bastardito más no hace daño. Pero en la partida de nacimiento, padre desconocido. Antonio nació en marzo de 1976, un niño fuerte con mis ojos verdes, pero sin apellido paterno. Lo crié sola, en esa prisión disfrazada de casa, con comida que un capataz traía los sábados. Arroz, frijoles, jabón, a veces una falda nueva. El hombre descargaba todo sin mirarme, como si yo fuera invisible o peor, una mancha en la reputación del patrón. Para el pueblo yo era la empleada de don Alejandro, que por caridad me daba techo después de mi desgracia con un novio fugado. Pero las lenguas viperinas sabían la verdad. La amante del viejo, cuchicheaban las mujeres en el mercado, mirándome con mezcla de pena e inveja. Pasaron los años y vinieron más hijos. Isabel en 1979, una niña delicada con cabello claro como el mío, y Pablo en 1982, un loquito travieso que heredó la sonrisa de... Bueno, no quería pensarlo. Don Alejandro se decepcionaba si no eran varones, pero a mí me importaba un carajo. Eran míos, mi razón para no enloquecer. Los criaba en aislamiento, no escuela, porque él decía, no necesitan mezclarse con plebe. Enséñales tú, analfabeta, se burlaba, aunque yo apenas sabía garabatear mi nombre. Mis niños crecían salvajes, jugando en el patio trasero, viendo cómo su mamá se tensaba cada vez que oía cascos de caballo acercándose. ¿Por qué lloras tanto, mamá?, preguntaba Antonio a los 6 años, secándome las lágrimas con sus manitas sucias. Es el polvo, mijo, mentía, abrazándolo fuerte. La violencia no era solo física, era en el alma. Don Alejandro controlaba todo. Qué comía, qué vestía, hasta con quién hablaba, en mis raras salidas al pueblo, vigilada por sus hombres. Eres mía para siempre, repetía con celos enfermizos. Si un peón me saludaba, me interrogaba. ¿Lo miraste? ¿Quieres que lo mate? Descubrí sus secretos oscuros. Había matado a su propio hermano por una herencia años atrás, y Miguel lo sabía. Por eso huyó como rata. Intenté escribirle una carta a Miguel, suplicando ayuda por nuestro hijo Antonio, pero nunca respondió. Está casado con una rica, olvidó tu existencia, me escupió don Alejandro cuando me atrapó con el papel. Mi familia se distanció, visitas escasas, llenas de silencio incómodo. Mi mamá lloraba. Hija, ¿por qué no te fuiste? No podía contar las amenazas. Una vez, desesperada,
Intercepté a mi papá en el camino de regreso del campo. «Papá, todo es mentira. Me obliga, amenaza con quemarnos», solté entre sollozos. Él palideció. Me abrazó temblando. «Aguanta, Luisa, por tus hermanos. Conozco al demonio ese. Mataría hasta el último». Regresé a mi jaula, con el corazón hecho trizas, sabiendo que no había escape. En 1985, ya harta de la podredumbre, empecé a robar papeles de su escritorio durante sus visitas, documentos de tierras robadas, confesiones de crímenes. «Algún día te hundiré», murmuraba en la noche, escondiendo los papeles bajo el colchón. La rabia me mantenía viva, planeando en silencio mientras lavaba pañales o cocinaba para mis hijos. Pero el destino jugó su carta. Una mañana soleada, mientras tendía ropa con Pablo gateando a mis pies, oí golpes en la puerta. Abrí y ahí estaban dos hombres elegantes, con trajes planchados y maletines de cuero. «Señora María Luisa, creemos que usted es la hija perdida de doña Elena Carvalho», dijo el mayor, extendiendo una foto amarillenta donde una mujer joven me miraba con mis mismos ojos verdes. Me quedé paralizada frente a esos extraños, con la foto temblando en mis manos como hoja al viento. La mujer en la imagen tenía mi misma mirada perdida, esos ojos que siempre me diferenciaban en el pueblo, y una sonrisa triste que me erizó la piel. «¿Doña Elena? ¿Hija perdida?», repetía atontada, mientras Antonio asomaba la cabeza desde la cocina, curioso por el alboroto. El abogado más joven, con voz suave, como para no espantarme, sacó más papeles de su maletín. «Señora, permítanos explicarle. Doña Elena Carvalho es una dama de Guadalajara, de familia antigua y pudiente. Hace 30 años creyó que su bebé había muerto en un incendio terrible, pero nuestras investigaciones apuntan a que usted sobrevivió y fue criada por otra familia». Pablo, mi chiquitín, tiró de mi falda. «Mamá, ¿quiénes son?». Los hice entrar, sentándonos en la mesa coja de la cocina, donde el olor a frijoles quemados aún flotaba en el aire. Los doctores contaron una historia que parecía sacada de una telenovela barata, pero con detalles que me clavaban como espinas. Doña Elena, joven y rebelde en los 50, se enamoró de un ingeniero alemán llamado Wilhelm, que trabajaba en las minas de su padre, un potentado llamado don Antonio Carvalho. Wilhelm era alto, con cabello rubio, como trigo maduro, y manos hábiles para tallar madera. Un hombre soñador que escribía poemas en 2 idiomas. Se veían a escondidas en los jardines de la mansión, intercambiando notas perfumadas bajo las bugambillas. «Tu madre quedó encinta de ti, pero don Antonio lo descubrió y montó en cólera», explicó el abogado joven, mostrando un viejo recorte de periódico sobre un accidente en la mina. «Wilhelm murió aplastado por un derrumbe sospechoso y doña Elena, destrozada, dio a luz en secreto. El abuelo la obligó a entregarte con solo 3 días de vida a una partera, quien te pasó a tus padres adoptivos. Luego, un incendio arrasó la choza donde creían que estabas, y Elena pensó que habías perecido por su pecado». Lloré en silencio, tocando la foto, como si pudiera sentir el calor de esa mujer desconocida. Mis hijos escuchaban boquiabiertos, Isabel aferrada a mi brazo. «¿Pero cómo saben que soy yo?», pregunté con la voz ronca. «Los ojos, el nombre que Elena te puso, María Luisa, como su abuela, y un lunar en forma de media luna en tu hombro izquierdo, que mencionó en sus diarios». Me subí la manga y ahí estaba, esa marca que siempre creí era una cicatriz de infancia. Decidí ir con ellos esa misma tarde. Recogí a los niños, unas mudas de ropa raída, y subimos a su auto negro, reluciente como joya prohibida. Era la primera vez que montaba en uno. El asiento de cuero suave me envolvió como un abrazo lujoso. El motor ronroneaba como gato satisfecho
y los niños chillaban de emoción mientras el paisaje de Jalisco volaba por la ventana. «Mira, mamá, los cerros parecen gigantes dormidos», exclamó Pablo, pegado al vidrio. La mansión de doña Elena era un sueño hecho piedra. Portones dorados, jardines con fuentes que cantaban y una casa de 2 pisos con balcones florecidos que olían a jazmín fresco. Bajamos temblando y ahí estaba ella en la puerta, una mujer de unos 60 años, elegante en un vestido azul que le llegaba a las rodillas, con cabello plateado recogido en un moño y manos finas que temblaban como las mías. Nuestros ojos se encontraron y fue como si el tiempo se detuviera. Corrió hacia mí, abriendo los brazos. «Hija mía, mi María Luisa, te creí muerta por 30 años», sollozó, abrazándome con fuerza desesperada. Olía a lavanda y lágrimas saladas. Yo la apreté contra mí, sintiendo un vacío que se llenaba de golpe. «Mamá», murmuré por primera vez, y ella se deshizo en llanto, besando mi frente como si fuera una niña perdida. Los niños la adoraron al instante. Antonio la miró con respeto. Isabel le tomó la mano tímidamente y Pablo se trepó a sus piernas riendo. «Abuela, tu casa es como un castillo», gritó él, y Elena rió entre sollozos, secándose los ojos con un pañuelo bordado. Nos llevó adentro, donde todo brillaba, lustres de cristal colgando como estrellas, muebles tallados que valían fortunas, tapetes mullidos que amortiguaban nuestros pasos torpes. «Cada uno tiene su cuarto», anunció, abriendo puertas como si desvelara tesoros. El de Antonio era amplio, con cama king y baño propio, con azulejos brillantes. Isabel chilló al ver el suyo rosa, con muñecas de porcelana y una mesita con espejo. Pablo saltó en su camita con dibujos de animales, preguntando si podía rodar por el piso alfombrado. El mío era el más hermoso, cama con dosel, cortinas de seda que susurraban al viento y un baño con tina de porcelana donde el agua salía caliente como magia. Esa noche cenamos en una mesa larga de caoba, con platos que humeaban aromas desconocidos, mole poblano espeso, tamales envueltos en hoja de maíz, postres cremosos que se derretían en la boca. Elena nos observaba con ojos brillantes, sirviéndonos más sin que pidiéramos. «Coman, mis amores, quiero verlos felices». Los niños devoraban, riendo por primera vez en años sin miedo. Al día siguiente, Elena contrató a Madame Juliette, una francesa viuda, que llegaba puntual con su acento cantarín y libros bajo el brazo. «Bonjour, Madame María Luisa, hoy aprenderemos las vocales», decía, sentándome en una silla como alumna aplicada. Al principio me avergonzaba. Una mujer de 30 y pico, garabateando letras como niña de kinder, pero absorbía todo como esponja seca. En meses leía frases simples, luego periódicos, devorando la biblioteca de Elena con hambre voraz. Matriculé a los niños en el Colegio Sagrado Corazón, el más fino de la zona, donde iban hijos de hacendados y políticos. Uniformes caros, chofer que los llevaba, aulas con pizarrones enormes. Antonio volvía contando de amigos con caballos propios. Isabel se enamoró del piano en clases de música. Pablo jugaba en patios verdes sin lodo. Pero en las noches, revolviendo papeles antiguos de Elena, encontré algo que me heló la sangre. Cartas amarillentas de Wilhelm, hablando de un socio siniestro en la mina, un tal Alejandro que había orquestado el derrumbe por envidia a su ingenio. «Don Alejandro era cómplice de tu abuelo, hija», confesó Elena una tarde lluviosa con voz temblorosa. «Ayudó a silenciar el asesinato para ganar favores en los negocios». La furia me invadió como veneno lento. Miguel no había huido solo por miedo. Don Alejandro lo chantajeaba con revelar que Antonio era su hijo, no del viejo abusador. «Ese bastardo me robó todo», mascullé, abrazando las cartas que detallaban el complot.
Con Elena empecé a juntar pruebas, diarios de Wilhelm que mencionaban amenazas, testigos viejos que hablaban bajito de pagos sospechosos. Confronté a Miguel en secreto, citándolo en un cafetín apartado de Guadalajara. Llegó nervioso, con canas prematuras y anillo de casado reluciente. «Traidor de mierda, me vendiste y abandonaste a tu propio hijo», le espeté, ocultando una grabadora en mi bolso. Él palideció, suplicó. «Papá me obligó, amenazó con matarte si no te entregaba. Antonio es mío, pero él lo usó para controlarme». Lo grabé todo, sus confesiones entre sollozos, planeando usarlo como daga. Usé la herencia de Elena, tierras y dinero que me cedió generosa, para comprar parcelas del viejo, socavando su imperio poco a poco. Ofrecía precios altos a sus peones para que vendieran. Contrataba abogados para disputar títulos dudosos. Don Alejandro enfurecía, mandando mensajes amenazantes, pero yo respondía con silencio letal. En una fiesta benéfica que organicé en la mansión, con la crema de la sociedad presente, revelé todo. Saqué documentos proyectados en una pared, grabaciones que retumbaban en el salón. Este hombre mató a mi padre biológico y me esclavizó por años. Declaré con voz firme, mientras él entraba furioso, pero la multitud lo miró con horror. Perdió todo, tierras embargadas por deudas, doña Carmen lo dejó llevándose a los hijos legítimos, el pueblo lo escupía en la calle. Pensé que la victoria era mía, pero una carta anónima llegó esa noche, susurrando un secreto mayor que me dejó sin aliento. La carta llegó envuelta en un sobre simple, sin sello ni remitente, deslizada bajo la puerta como un susurro maligno en la oscuridad. La encontré al amanecer, después de esa fiesta triunfal donde había expuesto al viejo como el monstruo que era, con el salón aún oliendo a perfumes caros y risas ahogadas. Mis manos temblaron al rasgar el papel y las palabras garabateadas en tinta borrosa me golpearon como un rayo inesperado. Pablo no es del patrón, es de Miguel y lleva una maldición en la sangre que solo él puede curar. El aire se me atoró en la garganta. Corrí al cuarto de mi hijo menor, que dormía plácido con sus rizos revueltos sobre la almohada, ajeno al torbellino que acababa de desatarse. ¿Cómo? ¿Pablo? ¿Mi chiquitín de ojos pícaros? ¿Hijo de ese traidor? Recordé las fechas, los encuentros fugaces antes de la entrega, y todo encajó como piezas de un rompecabezas roto. Días después, los doctores confirmaron lo peor. Pablo tenía una anemia rara, heredada, que devoraba su vitalidad como termitas en madera vieja. «Necesita un donante compatible, señora», dijo el especialista en Guadalajara, con voz clínica que no ocultaba la gravedad. Un familiar directo sería ideal. Mi mundo se tambaleó de nuevo. Miguel era el único posible, el padre biológico que había negado todo. Lo busqué en su nueva vida de abogado próspero, en una oficina reluciente de la capital, donde lo encontré rodeado de libros polvorientos y secretarias eficientes. «Tienes que salvar a tu hijo», le espeté sin preámbulos, mostrando los análisis como evidencia irrefutable. Él se derrumbó en su silla, el rostro cenizo. «Dios mío, Luisa no sabía. Haré lo que sea». Por un momento el rencor se ablandó. Lo vi como un hombre roto, no el villano de mis pesadillas. Y accedí a pruebas médicas que confirmaron la compatibilidad. Pero el perdón fue efímero, mijas. Miguel titubeó en el último minuto, aterrado por el escándalo que arruinaría su matrimonio perfecto y su reputación impecable. «No puedo, mi esposa no lo entendería», balbuceó por teléfono y colgó como cobarde que siempre fue. Esa traición final me encendió como pólvora. Organicé todo en sombras, con aliados discretos que Elena me prestó de sus contactos antiguos. Un accidente en la carretera,
un freno fallido en una curva traicionera, y Miguel se fue al otro mundo sin ruido, dejando solo un titular breve en los periódicos. Abogado muere en trágico choque. No sentí culpa, solo un alivio profundo, como exhalar un aliento retenido por décadas. Pablo se salvó con un donante anónimo que encontré a través de redes médicas internacionales, pagado con la fortuna que ahora manejaba como un arma afilada. Don Alejandro, ese demonio decrépito, terminó sus días en una celda fría de la prisión federal, donde mis abogados lo sepultaron bajo montañas de pruebas irrefutables, confesiones grabadas, testigos que hablaron por fin libres del miedo, documentos que probaban no solo el abuso contra mí, sino fraudes en tierras y hasta el asesinato de mi padre biológico. Lo vi en el juicio, encorvado y babeante, gritando maldiciones que nadie oía. «¡Pagaste caro, viejo!», murmuré desde la tribuna mientras el juez dictaba cadena perpetua. Su imperio se desmoronó como castillo de arena. Haciendas subastadas, familia dispersa, y yo compré las mejores parcelas para regalarlas a mis hermanos, que ahora prosperaban en ranchos propios, con techos sólidos y cosechas abundantes. La libertad me trajo un regalo inesperado, en una feria de pueblo, bajo luces multicolores y música de mariachi que llenaba el aire como confeti. Ahí conocí a Eduardo, un viudo de 50 años, con ojos amables como café tibio y manos callosas de quien ha trabajado la tierra con honestidad. Era dueño de viñedos modestos en las afueras de Guadalajara, un hombre que había perdido a su esposa en un parto difícil y criaba solo a 2 hijas ya grandes. No era rico como Elena, ni guapo como Miguel en su juventud, pero tenía un alma limpia que me atrajo como imán. «Eres como una vid resistente, Luisa, que florece después de la tormenta», me dijo esa noche, bailando un jarabe tapatío con pasos torpes pero sinceros. Nuestro cortejo fue lento, como vino que se añeja. Paseos por viñedos donde el sol pintaba las uvas de oro, cenas caseras con tortillas hechas a mano, conversaciones profundas sobre pérdidas y renacimientos. Nos casamos en una capilla humilde, con Elena como madrina radiante, mis hijos dándome la bendición con lágrimas de alegría, y mis padres adoptivos bailando hasta el amanecer. Eduardo fue el compañero que merecía, cariñoso sin asfixiar, presente en las pequeñas cosas como preparar café al alba o masajear mis pies cansados después de un día largo. Sabía mi historia entera, cada cicatriz invisible, y me amaba por ellas, no a pesar. «Eres una guerrera, mi amor», susurraba en las noches, acunándome como tesoro. Tuvimos 25 años de paz verdadera, hasta que en 2015 un infarto lo llevó en silencio, rodeado de nosotros en su cama, con una sonrisa final que me dejó el corazón en paz. Lo enterramos en el cementerio familiar, bajo un sauce que llora hojas verdes, y yo seguí adelante, honrando su memoria con viñedos que ahora exportan vino a Europa. Mis hijos florecieron como flores en suelo fértil. Antonio se hizo abogado feroz, defendiendo mujeres maltratadas en cortes donde su voz retumba como trueno. Isabel, con su talento innato, se convirtió en pianista que recorre escenarios con melodías que tocan el alma, casada con un músico que la adora. Pablo, mi milagro salvado, administra las propiedades con mano sabia, padre de 3 chiquillos que corren por la mansión como yo nunca pude. Vivo aquí, en esta casa que Elena me legó antes de partir a los 91, rodeada de 12 nietos que llenan los pasillos de risas y travesuras y 6 bisnietos que me llaman abuelita fuerte. Fundé una asociación para mujeres abusadas con refugios donde encuentran no solo techo, sino alas para volar. Talleres de alfabetización, terapias que curan heridas invisibles,
Microcréditos para empezar de cero. Mijas, la traición corta como navaja oxidada, dejando cicatrices que duelen con cada lluvia, pero también forja acero en el espíritu. No se queden mudas ante el dolor. Griten, busquen aliadas, transformen las lágrimas en fuego que ilumine caminos oscuros. ¿Han sentido ese puñal en la espalda? ¿Cómo lo convirtieron en fuerza? Cuéntenme en los comentarios. Compartan para que otras hermanas se levanten. Si esta historia les removió el alma, den like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más relatos que curan y empoderan. Que Dios las cuide, mis reinas. Hasta la próxima noche de confesiones.